Ya estamos de regreso en la central de informaciones y en esos momentos en el Congreso de la República se lleva a cabo una sesión en la que Pedro Cateriano espera que se le otorgue el voto de confianza a él, a su gabinete, luego de una exposición que hizo esta mañana donde expuso las políticas generales del gobierno en el contexto en el que nos encontramos en estos momentos, en medio de una pandemia y con una economía bastante complicada. Vamos a conversar de inmediato con Samuel Rota, quien es director ejecutivo de Proética, para analizar lo que dijo esa mañana Pedro Cateriano. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP Noticias. Un gusto. En líneas generales, ¿qué te pareció o qué le pareció lo que expuso Pedro Cateriano esta mañana en el Congreso? Bueno, ha sido un mensaje bastante largo, ha incidido en las prioridades que ya había anunciado en comunicaciones con medios de comunicación antes, ¿no? El combate a la pandemia y la reactivación económica, y cerrando con la convocatoria de elecciones transparentes e íntegras, ¿no? Esto... Yo, desde el punto de vista de nuestra institución Proética, que se enfoca en el tema de lucha anticorrupción, extraño un poco más de detalle en materia en medidas de este campo, ¿no? El gobierno del presidente Vizcarra había puesto la lucha anticorrupción como una de sus 5 políticas priorizadas desde que asumió el gobierno. Ajá. Y yo hubiera esperado ver esto atravesando todas los mensajes que se han dado, ¿no? Estamos en medio de una crisis sanitaria dentro de la cual la corrupción, según los datos que se han ido dando a conocer por la Fiscalía, por la Contraloría, ha jugado un papel clave, ¿no? Hemos estado viendo cómo ha habido compras de equipos biomédicos que podrían haber terminado afectando la salud de policías, de enfermeras, médicos, ¿no? Contribuyendo así a la expansión de la infección. Entonces, ¿por qué no se presentó con más fuerza una estrategia anticorrupción dentro del tratamiento de la crisis, ¿no? Igual con la regulación económica. Y sobre todo porque Martín Vizcarra ha izado pues la bandera de la lucha anticorrupción desde que asumió como gobernante y ha tenido políticas además bastante claras, o por lo menos algunas propuestas como adelanto de elecciones, el referéndum, en mensajes a la nación por fiestas patrias de los años anteriores, a lo que sí estuvo ausente la semana pasada. Correcto. Y ya hay cosas que se están haciendo. Por ejemplo, hace unos días la ministra de Economía anunció que están haciendo un rediseño profundo del sistema de contrataciones del Estado, ¿no? Esto es muy importante. Es una medida que requiere de la mayor discusión pública y del mayor impulso político, ¿no? de este gobierno. Y no se hizo mención a esto en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Asimismo, hay una serie de políticas de prevención de corrupción que se están tratando de llevar adelante en materia de integridad, de riesgos, de detección de riesgos de corrupción, por ejemplo. Y tampoco se hizo mención a esto. Se habló solamente de un portal de seguimiento a obras públicas, que además existe desde hace muchos años. Hay varias herramientas digitales del Estado peruano que le dan seguimiento a las obras públicas, ¿no? Se habló del e-Antifavor, que es un instrumento relativamente novedoso, pero que no se ha probado su efectividad, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y se habló de un punto más que tenía que ver con el fortalecimiento de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, ¿no?
Entonces, claro, son algunos de los puntos que han quedado flojos, que no han estado presentes, como algunos otros también que no se le ha escuchado a Pedro Cateriano esa mañana en el Congreso de la República. Sin embargo, le ha dado énfasis a otros como materia económica, la minería, el diálogo político, el Pacto Perú. Y lo concreto es que hablar de una reactivación económica en todo el sentido de la palabra, en todas las escalas que eso comprende, es un poco complicado si no logramos contener la pandemia. Y hoy además estamos atravesando uno de los momentos más difíciles. Correcto, estamos ante datos que nos indican que nunca salimos de la crisis, ¿no? de la primera crisis, ¿no? O sea, están habiendo nuevos focos de contagio, ¿no? Y estamos en pleno proceso de reactivación de actividades económicas. Entonces, ¿cómo se logra un equilibrio entre esta contención y la necesaria puesta en marcha inteligente de nuestra actividad económica para tener pues los fondos que nos permitan financiar, ¿no?, la atención social, el apoyo a los sectores más vulnerables, ¿no?, los bonos, en fin, a pequeñas empresas? Entonces hay un equilibrio que lograr, y que esperemos que de esta discusión en el Congreso en torno al pedido de confianza pueda salir algo más, una ruta un poco más clara, ¿no? Ahora, respecto al tema de la lucha anticorrupción, que también sobre lo que también estábamos conversando en la primera parte de la entrevista, Pedro Cateriano habló sobre las elecciones. Asegura que el gobierno puede garantizar elecciones libres, transparentes y que ellos están en contra de que postulen sentenciados en primera instancia. En ese sentido, ¿qué le parecen estas propuestas? Bueno, está bien que lo haya señalado, son propuestas que vienen del propio gobierno, ¿no? Recordemos que hubo una comisión presidencial de expertos que preparó un conjunto de propuestas y que marcaron buena parte de la discusión pública del año pasado. Algunas de las propuestas se llegaron a adoptar, algunas se adoptaron parcialmente, algunas quedaron pendientes, ¿no? La inmunidad parlamentaria, que lo que se hizo mención en la mañana, el impedimento de que postulen sentenciados en primera instancia también, ¿no? Entonces me parece importante que se haya señalado ambas medidas en su alocución más temprano. Me parece importante también que se hayan señalado que hay cosas que tampoco se están discutiendo, ¿no? El control del financiamiento de las campañas políticas se mencionó muy a la ligera, pero es clave, ¿no? Y el plazo para que estas medidas se adopten cada día se corta más, ¿no? Recordemos que este Congreso, la primera medida que adoptó fue ampliar el plazo para que se cambien las reglas de la campaña electoral, del proceso electoral, hasta mediados de septiembre, ¿no? Entonces ya tenemos un mes y medio, a lo mucho, para que las reglas que van a gobernar la elección del bicentenario tengan los mejores estándares posibles en materia de integridad y transparencia, particularmente en el tema del financiamiento de campañas políticas. De acuerdo, estamos con el tiempo al límite. Ahora, como para ir finalizando, muchos parlamentarios de diferentes bancadas esperaban que hoy Pedro Cateriano aterrice el mensaje de Fiestas Patrias que dio el presidente Martín Vizcarra. Él explicó qué es lo que se iba a hacer. Eso esperaba que Cateriano pueda explicar cómo es que se iba a realizar esas políticas. ¿Ha sido claro en ese sentido Pedro Cateriano? ¿Cree que con lo que se ha escuchado el día de hoy se le va a otorgar el voto de confianza? Y yo creo que en algunas cosas ha desarrollado, ¿no? En algunos campos ha desarrollado, se ha precisado, por ejemplo, se ha dicho que, por un ejemplo, ¿no?, del programa de mejoramiento integral de barrios se va a trabajar en 1.000 millones de soles de inversión en proyectos que van a atender a 3 millones de conciudadanos, ¿no? Y así en varias otras cosas. Pero en algunas otras
han sido solamente menciones de una línea, ¿no? Por ejemplo, habló de que se ha aprobado que se ha, adaptado nuestro código tributario al estándar antielusión de la OCDE, ¿no? Y esto es un cambio bien importante, pero que fue mencionado como un texto, ¿no? De una lista muy larga, ¿no? Entonces, como le digo, algunas cosas sí se han desarrollado un poco más, otras han sido puestas solo como para poner el cheque en la casilla, ¿no? Vamos a ver si el diálogo que toca se va a extender, me imagino, varias horas más, habrá pues posibilidad de que se precise algunos aspectos, ¿no? Efectivamente, concuerdo completamente. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer, apenas lo tocó Pedro Cateriano, apenas lo tocó también la semana pasada el presidente Martín Vizcarra, y efectivamente ha habido muchos temas que han sido tocados muy por encima. Pero muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Hasta luego.